que resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Al mundo el vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Señor, te damos gracias en este día porque podemos bendecir tu nombre y agradecerte por la obra maravillosa que en la cruz del Calvario tú conquistaste para nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros si tú no lo hubieras hecho, Señor? Aún estuviéramos perdidos, pero te agradecemos porque voluntariamente descendiste de los cielos para dar tu vida por nosotros, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré.
Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico prostrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Dios, le exalto hasta lo sumo, su nombre es más alto que los demás, su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor, su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor. Dios, le exalto hasta lo sumo, su nombre es más alto que los demás, su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor, su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor. Dios, le exalto hasta lo sumo, su nombre es más alto que los demás, su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor, su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor. Oh Dios, nuestro corazón se alegra al cantarte, al glorificarte, oh Rey, a exaltar tu nombre,
a dar, Señor, la honra que tú mereces, Señor. Que cada uno también en nuestras vidas podamos ser objeto de la gracia de Dios diariamente y de tu misericordia, Señor, porque son nuevas cada mañana y tu fidelidad firme cada noche, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, ven en esta hora y el tiempo que dedicaremos a estudiar tu palabra, Señor, tú nos enseñes. Sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestra mente y nuestro corazón, y que las Escrituras se abran delante de nuestros ojos, Señor, y que algo precioso de tu presencia podamos ver, y así nuestra vida sea renovada, a pesar de las circunstancias duras y difíciles que cada uno de nosotros está pasando, Señor. Muchas gracias en esta hora. Su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor. Su nombre es Cristo, Cristo. Toda lengua confiese, Él es Señor. Vamos a ver en este día una conclusión del Tesoro Bíblico 1 y la introducción del Tesoro Bíblico 2. O sea, veremos algunos aspectos importantísimos que van a ayudarnos a entender esa cuestión de cómo salimos de la ley, salimos de los rituales y entramos a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo es que la obra de nuestro Señor Jesucristo nos puede introducir o nos introdujo al nuevo pacto, a la nueva alianza, que es a través de vivir en el Espíritu? Por eso es que Pablo también nos insta, nos aconseja, nos exhorta a no vivir más satisfaciendo las obras de la carne, sino a vivir por el Espíritu, ¿verdad? Eso, vivir por el Espíritu, es vivir en una nueva vida, vivir bajo lo nuevo que el Señor hizo para nosotros. Entonces, vamos a comenzar primero en Hebreos capítulo número 9. Vamos juntos. Hebreos 9, en el versículo número 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si ustedes notan en ese verso número 23, dice que hubo una necesidad, la necesidad que las cosas que eran figuras, figura quiere decir algo que representa lo verdadero. En este caso, las cosas que estaban en la tierra, como el tabernáculo de Moisés, como el templo de Salomón, eran figura del verdadero templo. Por eso es que, para recordarles, el Señor le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo de acuerdo al modelo que se le había mostrado en el monte, dice. ¿Por qué? Porque ese era el verdadero. El verdadero no era el tabernáculo, era una figura. Por eso es que Cristo no entró a ese tabernáculo. Él no entró al lugar santísimo del templo cuando Él murió como el verdadero sacrificio. Él entró al lugar santísimo. Entonces, pero dice aquí, con mejores sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran naturales, los sacrificios eran de animales, y sangre de animales que era vertida, derramada para el perdón de los pecados, pero todos eran figura. El Señor obviamente los perdonaba a los ofertantes, a los que ofrecían su sacrificio, porque Él es fiel en hacerlo, pero no quitaba el pecado. Pero la Escritura dice que en Juan 1:29,
este es el Cordero de Dios, refiriéndose a Jesús, que quita el pecado del mundo. Él no solo lo perdona, sino lo quita. Él lo eliminó debido a su sacrificio, que es superior. No es el sacrificio de un animal totalmente inconsciente de lo que estaba sucediendo con él, víctima, digámoslo así. En cambio, Cristo, Él estaba consciente de su sacrificio, de su muerte, de su entrega, para poder libertarnos a nosotros. Por eso es que leemos en el verso 24, porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, la restauración del templo en los días de Nehemías y Esdras, y tampoco la restauración que el rey Herodes hizo del templo. No, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces, si este templo, el natural, es una figura, quiere decir que nosotros no debemos poner nuestros ojos en la figura, ¿verdad? No podemos poner nuestros ojos en la figura del tabernáculo. Sí debemos entenderlo, sí debemos comprender todas esas figuras, pero eso nos muestra lo que es verdadero. Por eso es que Cristo dice, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo está el verdadero tabernáculo, en el cielo está el verdadero templo. Ahí está, ahí también hay lugar atrio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo que allí hay una diferencia, que es lo que vamos a aprender en este día. El cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se está refiriendo a los días de Cristo Jesús, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. No necesitaba morir varias veces para llevar los pecados de muchos. Eso quiere decir que en la cruz Él tomó el pecado de todos nosotros. Y dice de muchos, porque a pesar de que su sacrificio fue para toda la humanidad, solo reciben el beneficio los que creen en el Señor Jesucristo. Y aparecerá por segunda vez, escuchen esto, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, la segunda venida, Él viene a recoger a los suyos que han creído en Él y que lo están esperando. Él no viene por todo el mundo, Él no viene por toda la humanidad. No, Él vino la primera vez, sí, por toda la humanidad para derramar su vida por su pueblo y por el resto de los gentiles, el resto de las naciones, los gentiles, pero para aquellos que creen en su sacrificio, esos serán salvos. Y Él vendrá la segunda vez por aquellos que han creído en Él. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz, y dice que hubo un gran terremoto que abrió los sepulcros en Jerusalén, y muchos de los que habían muerto de los santos resucitaron después de la resurrección de Él, dice. Y dice que les aparecieron a muchos como testimonio. Jesús no apareció a todo el pueblo otra vez para decir, miren, yo soy el rey. Él apareció a sus discípulos. Pero sí el Señor preparó de antemano que muchos santos del Antiguo Testamento que resucitaron y esos no volvieron a morir. Ellos se fueron después con Cristo a los cielos y participaron como parte de la primera resurrección. Bueno, entonces, esto es muy importante. Ahora, entendamos algo que vale la pena juntos considerarlo. Sabemos que según la Escritura, tenemos un espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Esa, según Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que es lo que compone todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Bueno, entonces, cuando vamos a ver el tabernáculo de Moisés, que es, recuerden, la figura, encontramos aquí prácticamente tres partes. Vamos a poner esto aquí, disculpen. Aquí. Aquí encontramos entonces el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? En el atrio estaba el altar de bronce o el altar de sacrificios, estaba la fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes sus manos y sus pies antes de comenzar a ministrar. Estaba aquí el velo que separaba el lugar santo del atrio del lugar santo. Y luego aquí encontramos el candelero que estaba al lado del sur del tabernáculo. La mesa con los panes de la proposición, que eran 12, 6 en una fila y 6 en la otra hilera, perdón. Y encontramos también el altar de incienso. Y en el lugar santísimo, ya lo sabemos, estaba el arca con los querubines. Bueno, esto aquí es bueno que nosotros lo entendamos. Yo sé que la mayoría ya lo entienden, pero hay algunos detalles muy importantes. Cuando dice la Escritura que Jesús, aquí dice en Hebreos capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, no entró en ni en el templo, que en los días de Jesús era un templo que había sido reconstruido por Herodes. Imagínense ustedes, un violador del reino. Él estaba ahí tratando de ser el rey, pero él no era rey, él era un edumeo. Era alguien que no era legítimo heredero del trono. Entonces, pero él estaba ahí, es como Satanás, que siempre ha querido tener un dominio sobre el templo de Dios, que es la iglesia. Entonces Jesús entró en el verdadero, en el templo verdadero. Pero hay algo muy importante en la Escritura que sucedió y que quedó registrado en Mateo capítulo 27, vamos ahí por favor. Mateo 27, en el verso número 50, vamos a leer 3 versículos ahí para entender qué fue lo que aconteció y qué obra se estaba cumpliendo. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, estaba ya en la cruz, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, aquí encontramos eventos extraordinarios que sucedieron en el momento cuando Cristo murió. Bueno, vean esto por favor. Ya dejamos claro que nosotros tenemos 3 partes en nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Esas 3 partes las encontramos también en figura en el tabernáculo. Aquí encontramos el cuerpo, ¿sí? En el atrio encontramos el alma, aquí en el lugar santo, y en el lugar santísimo el espíritu, ¿sí? Las 3 partes ahí están prácticamente reveladas para que ustedes entiendan lo que realmente sucedió y sucede, y era la figura. Es que aquí en el atrio
solamente entraba el pueblo. El pueblo podía entrar ahí al atrio, luego de pasar estas 4 columnas que habla de lo universal. Aquí habían 5. Entonces el pueblo podía entrar aquí, y en un momento vamos a ver otros detalles muy importantes. Pero en el lugar santo únicamente los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. O sea, que a pesar de que él también era sacerdote, él había sido escogido por Dios para entrar aquí, pero no todos los días. Ya sabemos, él entraba una vez al año, 2 veces en ese día. Primero con la sangre del pueblo, primero con la sangre de su propio sacrificio para que él fuera acepto, y después entraba con la sangre del buey que era sacrificado por el pueblo, y así él entraba 2 veces en ese día, en el día de expiación, en la fiesta de expiación, el día 10 del 7º mes, entraba allí el sumo sacerdote, pero él solo podía entrar una vez en el año. Pero ya era una figura, ya se estaba mostrando aquí, que aquí no podían entrar los sacerdotes. Si los sacerdotes entraban ahí, iban a morir. Si entraba el pueblo al lugar santísimo, iban a morir. O sea, el castigo que había sobre aquel que se atreviera a invadir la gloria Shekinah que estaba ahí, era la muerte. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando Cristo murió, Él dice que entregó el Espíritu. Ya lo vimos. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Él entregó el Espíritu. Y Él dice en Lucas 23, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perciban cómo el Señor estaba entregando esa parte preciosísima, profunda de su ser en las manos del Padre. Y ese espíritu obviamente fue la primera parte que entró a los cielos. Aquí, su espíritu de Cristo, ¿sí? Su alma es la parte de la que está aquí, como ya vemos, y su cuerpo. Ahora, vean una parte aquí importantísima. El alma de Cristo se fue al infierno. ¿Sí? Esto fue entregado en las manos del Padre. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Hay un misterio en relación a cómo fue que eso sucedió, cómo fue que ese espíritu quedó en las manos del Señor. La Biblia dice que todo hombre que muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Pero nosotros somos 3 partes. El alma, como ya hemos explicado muchas veces, es la parte de la personalidad del hombre, es la propia persona. Mi alma lo componen mis emociones, mis sentimientos, mi pensamiento y obviamente también mi voluntad, ¿verdad? Entonces todo lo que yo soy es mi alma. Cuando yo muero y yo pierdo mi cuerpo, si el Señor les abriera sus ojos, podrían verme tal cual soy, solo que sin cuerpo. O sea, mi alma en sí me representa fielmente aún sin cuerpo. O sea, si nos encontráramos en el cielo antes de la resurrección, antes del arrebatamiento, si moremos antes y nos encontramos, nos vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque el alma es la viva representación de tu propio cuerpo, nos identifica. Entonces, pero como Cristo murió por nosotros, Él tenía que pagar el precio del castigo. El precio de la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Entonces Jesús murió y su alma fue al infierno. ¿Y qué pasó de su cuerpo? Bueno, dice la Escritura que fue a la sepultura.
Entonces su cuerpo fue a la sepultura, su alma fue al infierno y él encomendó en las manos de su Padre su espíritu. Entonces, aquí entonces vemos tres cosas importantísimas que suceden con Jesús, ¿verdad? Podemos aquí poner aquí el cielo, el infierno, como ya lo pusimos aquí, y aquí la tierra. ¿Sí? La tierra, espíritu, alma y cuerpo. Pero siempre encontramos esas tres divisiones. Entonces, ese tabernáculo físico aquí pasó durante 1500 años siendo utilizado. Después, obviamente, se levantó no 1500 años, sino el periodo que Moisés, hasta que se construyó el templo en los días de Salomón, ¿verdad? Pero lo que estamos diciendo es que esa misma figura, tanto del tabernáculo como del templo, se mantuvieron durante 1500 años, que es el periodo de la ley, siempre con las mismas divisiones del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo entró a los cielos, dice. Quiere decir que esto que está aquí es una representación, una figura, pero es una representación fiel de lo que nosotros encontramos en los cielos. Quiere decir que en los cielos también tendremos un lugar santísimo, un lugar en el cual está la presencia de Dios, el trono de Dios, Él está ahí. Pero el cielo también fue purificado porque el pecado se inició también con la rebelión de Satanás, ¿verdad? Entonces el Señor también purificó, como dice la Escritura, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, todo fue purificado. Por eso es que cuando Él fue levantado de la tierra, o sea, cuando resucitó, también ha registrado en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, hablando de su kenosis, dice que Dios lo levantó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que del nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, en su muerte, cuando Él entregó al Espíritu, dice también la Escritura, esto no lo habíamos considerado aún. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a Lucas. Dice en el verso 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos, aquí está bien claro, lo dice, lo registra Lucas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está. Se me fue un verso, no encuentro aquí la parte que quiero decirles. Sí, es increíble. En el verso 51 del capítulo 27 de Mateo, ya lo leímos, pero que se me fue por alto, dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiere decir entonces que el temblor vino después de que el velo fue rasgado. Aquí esto es muy, muy importante. El velo se está refiriendo a este velo de aquí. El velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pongan atención. Cuando Cristo murió, o sea, en la cruz aquí, y Él entregó el Espíritu, dice que en ese mismo instante, o sea, pongan atención, porque cuando Él murió, su alma
fue al infierno. Él tuvo que pagar el precio por nosotros, ¿verdad? Ningún hombre antes de Cristo podía entrar a los cielos, con excepción de algunos que el Señor se los llevó en el arrebatamiento, como Elías y Enoc y Elías, que él tiene sus razones por qué lo hizo, y él es Dios y no tiene por qué rendirnos cuentas sobre ciertas cosas que él hace, y muchas cosas no las vamos a entender hasta que estemos en su presencia. Pero la mayoría de personas, todas mejor dicho, no entraron a los cielos hasta después de la resurrección de Cristo. Pero cuando Cristo entregó el Espíritu y Él murió ahí, en ese instante, ¿qué sucedió? El velo del templo dice que se rasgó en dos, de alto abajo. De alto abajo. Y entonces vean aquí algo muy importante que está sucediendo. Algo importantísimo que nosotros necesitamos entender. Si notan, hubo un cambio en relación al tabernáculo, ¿sí? Vamos a ver aquí ahora este mismo tabernáculo, aquí de esta manera, ¿sí? Y está esto aquí. O sea, este es el atrio. Pero estos que está el lugar santo y el lugar santísimo se fundieron, se hicieron uno solo. Prácticamente ya hubo una entrada. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Es exactamente algo que necesitamos leer juntos. Vamos, por favor, otra vez a Hebreos. El libro de Hebreos nos lo explica claramente. Hebreos capítulo número 9. Verso número 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, o sea, según el escritor aquí, el tabernáculo será compuesto por el lugar santo y el lugar santísimo. No estaba considerado el atrio, porque ahí entraba todo el pueblo. ¿Verdad? Entonces dice, en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Aquí hay un cambio interesante que después lo vamos a ver. Tras el segundo velo, el que estaba aquí, que fue cortado en la muerte de Cristo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Según el escritor de Hebreos, después de que el altar de incienso era parte del lugar santísimo. En el Antiguo Testamento no lo vemos así. Está bien claro que él estaba antes del velo, ¿verdad? Y que el incienso que era quemado aquí por el sacerdote o el sumo sacerdote cuando entraba en el día de expiación, entraba esa nube para acá y cubría el propiciatorio para que el sumo sacerdote no fuera consumido por la santidad divina. Pero aquí está diciendo que el altar estaba aquí, y creo que la razón específica es porque ese altar obviamente representa a Cristo, y cuando Él hizo su sacrificio, Él entró al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él es el intercesor por excelencia. Romanos 8:34 dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros día y noche. Él es el intercesor. Yo les mostraré en este momento algunos detalles de ese templo para que percibamos otras cosas muy, muy importantes. Entonces dice en el verso número 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ya sabemos que representan cada una de esas cosas. Las tablas del pacto representan obviamente los mandamientos, pero representan el sentido que estaban en el corazón. El arca representa el corazón del hombre, pero también la vida de Cristo. Él guardó primero los mandamientos. Él no vino a violar
o anular la ley, sino Él vino a cumplirla. Entonces los mandamientos estaban cumplidos en Cristo. Y también es una figura de cómo el Señor escribirá sus mandamientos en nuestro corazón. Ya no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. O sea, está hablando de la nueva alianza. El maná obviamente representa el verdadero pan, no el pan que comieron los padres en el desierto y murieron, sino el verdadero maná que Dios nos da y que nosotros también tenemos que tenerlo en el corazón, que es Cristo Jesús. Y la vara de Aarón que reverdeció, que dio hojas y también dio almendras, está hablando de una vara seca que fue escogida, ¿verdad? Representa la vida humana de Cristo y la vida de resurrección de Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos, murió y resucitó y dio el fruto esperado. Y también habla del escogido de Dios, del sumo sacerdote, porque la vara de Aarón estaba representando a Aarón cuando hubo aquella contienda entre los hijos de Coré y Datán y Abirán y los que estaban ahí contendiendo, creyendo que también ellos eran escogidos para poner el incienso. Pero la verdad es que Dios había escogido a uno, y ese uno es nuestro Señor Jesucristo. Aarón es figura de eso. Entonces dice: y sobre ella los querubines, la arca de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, la primera parte del lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Fíjense pues, voy a volver a colocar aquí el velo. En esta primera parte dice que entran los sacerdotes para cumplir los servicios del culto. ¿Qué hacían ellos? Bueno, aquí ya sabemos que eran los sacrificios y la fuente para lavarse. Ahí no se lavaba el pueblo, era solo para los sacerdotes. Lo único que traía el pueblo eran los sacrificios para pedir perdón, y eran los sacerdotes los que degollaban el animal y presentaban la sangre. Aquí entraban los sacerdotes para poner el aceite a las lámparas del candelabro, y para dar luz constante. Eso tenía que ser hecho todos los días. Tenían que llegar ahí para ver cómo estaba el aceite y colocarlo todo muy bien. Y el incienso, tenía que haber también siempre fuego y el incienso quemándolo. Y también los panes de la proposición que permanecían durante 7 días aquí en el lugar santo, y en el día sábado, en el séptimo día, eran quitados esos panes y eran colocados panes frescos. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, eso es lo que ellos hacían constantemente. Pero aquí no entraban los sacerdotes. Ningún sacerdote tenía el derecho de entrar. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año. Entonces, esta es la parte que se dice como la segunda parte. Ahora, leamos otra vez con atención aquí. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, ¿están viendo conmigo? Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, escuchen esto: dando el Espíritu Santo a entender, quiere decir que en cuanto esto estaba erigido, levantado, todavía con el velo, el Espíritu Santo estaba dando a entender, dice, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. En cuanto el velo estaba levantado, estaba puesto, no estaba diciendo: no hay camino, no hay medio, no pueden entrar al lugar santísimo, solo una vez al año. Y esto es en figura. O sea, el Señor sí perdonaba, pero no era quitado el pecado. Entonces dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Qué sucedió entonces en la muerte de Cristo? Ya lo vimos aquí, Mateo 27, Él entregó el Espíritu, y cuando Él hizo eso, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de alto para abajo. Entonces se rasgó, y en ese momento quedó la entrada libre hasta el lugar santísimo. Y prácticamente estas dos partes se convirtieron en una sola. Gloria a Dios. O sea, el Señor nos da a nosotros
el privilegio de entrar. De hecho, en Apocalipsis 1:6, el Señor nos dice que Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Reyes y sacerdotes. Y esa es la característica de Cristo Jesús, del sacerdocio de Melquisedec, es rey y sacerdote. Rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Pero Él también es un sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso es que Jesús con su espíritu entró. ¿Él entró a dónde? Al verdadero tabernáculo. ¿Dónde entró Él? En el cielo. Así lo dice la Biblia. Él entró al cielo, al propio trono de Dios, para presentarse por nosotros. Y Él vino y cumplió todo. Dice, vamos a leer aquí del verso 10, del capítulo 9, verso 10 en adelante. 9, perdón. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Alguien que está practicando todavía, como en los días de Jesús, los sacrificios de animales, no pueden hacer limpios en la conciencia, dice. ¿Por qué? Porque esa parte interna de la conciencia solo podría ser limpiada por el sacrificio de Cristo, cuando Él entró al lugar santísimo y cada uno de nosotros como seres humanos creemos en Él. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, se está refiriendo a la ley, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Quiere decir que la reforma de todas las cosas sucedió o comenzó en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque ahí se abrió el camino. De hecho, desde su nacimiento, ¿verdad?, estaba iniciándose esa obra maravillosa de redención, y que en la cruz y en su resurrección se completó, y ahora todos tenemos esa entrada. Por eso dice en el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ¿se dan cuenta? Él, como sumo sacerdote, no entró a este templo. Dice la Escritura que si Él hubiera entrado a este templo terrenal, al templo de Herodes en aquella época, Él ni siquiera hubiera sido un sumo sacerdote fiel y poderoso para nos librar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esta era figura, el verdadero, a ese Él entró. Y dice, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, escuche, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es en el templo de Dios, en la presencia de Dios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Qué tremendo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, Él entró a la presencia del Padre, presentándose puro y santo como Él era y como Él es, ¿verdad? Puro y santo. Su alma pagó, su alma humana, pagó el precio del pecado que nosotros merecíamos, el castigo de ir al infierno. Él fue allí y pasó 3 días y 3 noches según la profecía, pero después Él resucitó. ¿Y cuando resucitó? Solo para recordarles algo, cuando María está allí en ese día, primer día de la semana, el día domingo, dice que María se le lanza a los pies para abrazarlo y le dice, María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre. Pero no he subido en el sentido literal de con todo su cuerpo. Ese primer día su espíritu fue encomendado en las manos del Señor, y desde ese momento el velo se rasgó. Ya hubo entrada. ¿Qué quiere decir? Dios aceptó el sacrificio y dijo, pueden entrar ahora todos los seres humanos, porque yo he aceptado el sacrificio de mi Hijo. Pero en la resurrección, ahí Él se levanta el primer día de la semana, Él fue a los cielos y se presentó al Padre. Y imaginen ustedes ese día de la resurrección, como también resucitaron otros santos que habían muerto antes, en el Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento. Ellos también entraron como primicias de la resurrección, parte de la primera resurrección. Entraron ahí con Cristo ya perfectos por la obra del Cordero. Ya no iban a permanecer más allá en el seno de Abraham, sino fueron quitados, como dice la Escritura en el libro de Efesios, y Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Comenzó a derramar de su espíritu y de los dones del espíritu a su pueblo. Pero él llevó a los cautivos que estaban esperando en él, los del Antiguo Testamento, hombres y mujeres de fe, que el Señor los llevó a los cielos. No dice que todos resucitaron, pero dice que muchos de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, obviamente el alma de aquellos que estaban ahí también fueron a los cielos, ya no se quedaron allí. Pero los que resucitaron, reentraron con Cristo con sus propios cuerpos. Entonces, imagínense ustedes qué momento más importante e impactante aquel día domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, cuando Él entró delante de su Padre y presentando también a todos parte de los frutos, ¿verdad? Las primicias, los primeros, aquí están, Padre. Y ahí vienen otros, después de unos 1000 años o 2000 años o no sé cuánto más tiempo, va a venir el resto a través del arrebatamiento y a través de la resurrección en los días del arrebatamiento. Entonces, queridos hermanos, esa es la obra que Él hizo entrando a los cielos. Ahora, quiero mostrarles algo aquí que también vale la pena que lo veamos. Vamos a borrar aquí algo para tener espacio. Bueno, pues ahora al atrio solo entran los que son salvos. Tampoco no entra cualquier persona, es el pueblo, pero se refiere al pueblo salvo, al pueblo que ha creído. Por eso es que esta puerta representa la fe. Ustedes pueden poner aquí la fe, y Cristo dice: yo soy la puerta, aquel que por mí entrare, ese será salvo. Es la fe en la puerta, es la fe en Jesucristo que nos permite hacer parte del pueblo de Dios, ¿sí? El pueblo de Dios en el atrio. Ahí están la mayoría, ahí están todos los que entramos en la fe, niños en Cristo, entramos al atrio a disfrutar ya del lugar, y obviamente estos ya también forman parte en su muerte, entran al cielo. Todo aquel que cree en Jesucristo, aunque sea niño en Cristo, entrará a los cielos. Pero ahora también vemos aquí que este atrio, como ya vimos, representa su cuerpo, ¿sí? El cuerpo. Voy a poner otra vez aquí el velo. En el lugar santo representa el alma, y en el lugar santísimo representa el espíritu, la parte más íntima del ser humano. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Aquí los que entran al atrio todavía son dominados mucho por su cuerpo. Aquí el Cordero de Dios, esta es la puerta, ¿sí? Aquí en el altar de bronce, el altar de juicio, aquí es donde moría el Cordero de Dios. La fuente, el agua, la palabra de Dios que nos limpia, que es agua, su palabra, pero también habla también de su Espíritu Santo, que es agua también, los ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. También aquí encontramos en la mesa de los panes de la proposición el pan. Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y también encontramos en el candelero Juan 8:12, donde dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y también aquí vemos en Romanos 8:34, hablando del altar de incienso, que Él es el intercesor por excelencia. Cristo es el que intercede. Pero también Cristo es la propia arca, ¿sí? Cristo es la propia arca, Cristo Jesús. Él es el que tiene la presencia de los querubines. Él es el que tiene los mandamientos adentro. Él es el que participó de la muerte y resurrección, la vara de Aarón, y que es el verdadero maná, el verdadero pan del cielo. Entonces, disculpen, toda esta gama de cosas que encontramos aquí
es una revelación de la obra de Cristo Jesús. Todos son figura, dice 9:23 de Hebreos, pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí todo esto era purificado con sangre, pero el mejor sacrificio fue el sacrificio de Cristo, que purificó cielos, tierra y hasta debajo de la tierra. Él tomó dominio porque Él tomó las llaves del infierno y destruyó al imperio de la muerte. Entonces, dice también aquí en Hebreos capítulo número 10, veamos juntos esa parte aquí, ya voy a terminar. Hebreos capítulo número 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, fíjense pues, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Por qué por la sangre? Porque fue por la sangre de Jesús que Él vertió, que era derramado aquí, ¿verdad? Permítame ponerlo aquí en este lugar más limpio. La sangre de Cristo era derramado. Hasta en el propiciatorio era derramada la sangre. Entonces es por la sangre de Cristo que todo fue purificado. Por eso que dice que podemos entrar confiadamente. O sea, el camino nos fue abierto para que nosotros entremos a la presencia del Señor. Dice en el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Comenzamos con el velo, que fue quitado de aquí cuando Él murió en la cruz y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que el velo se rasgó en dos. Entonces el camino quedó abierto para entrar a su presencia. Y esto es de su carne. O sea, el velo representa su carne que fue rasgada. Cuando Él murió, su carne rasgada, el pan partido, entonces el velo también se partió de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque la iniciativa fue divina, ¿verdad? Por eso es de arriba para abajo. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Hebreos capítulo 3, verso 6. Perdón, déjenme ver aquí. Sí, 3:6 de Hebreos dice que la casa somos nosotros. Y dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Fíjense, en plena certidumbre de fe. Nosotros necesitamos fe para entrar y necesitamos fe para continuar en la caminata y necesitamos fe para terminarla. Sin fe es imposible agradar a Dios, y nuestra caminata comienza con la fe y nuestra fe tiene que ser fortalecida. No significa, como algunos dicen, dame más fe, aumenta mi fe, no en el sentido de aumentar, sino en el sentido de fortalecer, porque el Señor ya dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza sería suficiente para decirle a un monte que se mueva. O sea, el poder no está en sí en la cantidad, sino en la consistencia. Ya lo hemos enseñado. Entonces, de fe en fe. Dice que el camino del justo es de fe en fe. Dando gloria a Dios. Dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Y él era un hombre de fe. Entonces, así vamos a continuar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Se dan cuenta que la sangre de los toros no podía limpiar la conciencia? Pero nuestra conciencia sí fue limpiada. Hasta en eso, hasta esa intimidad, lo más íntimo del ser humano, Dios entró a través de la sangre de su Hijo, por el Espíritu de su Hijo, para limpiar nuestra conciencia. Ninguno de nosotros debería sentirse más condenado, porque la obra que Él hizo es perfecta. Si viene condenación es porque el enemigo está tratando de destruirte. Dios no condena, Él justifica. Entonces no debes aceptar condenación. Ahora, si fallaste, si pecaste, pues pide perdón al Señor. Pero no continúes en una vida de condenación pensando que no eres digno. Eso es lo que Satanás quiere que creas, para que no entres. Recuerden, es de fe en fe. Tenemos que llegar hasta el final. Y el Señor ya nos abrió el camino. Solo es de seguir adelante.
No nos quedemos en el atrio como parte del pueblo en general. Sigamos, porque el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Podemos entrar. Ya el sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús, ya entró. Se anticipó por nosotros, pero ahora Él está esperando que cada uno de nosotros también lo hagamos. Entonces dice aquí, lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y quiero decirles unas máximas aquí. Antes de Cristo, fíjense pues aquí, antes de Cristo, aquel que pasaba este velo recibía como castigo la muerte. Antes de Cristo. Después de Cristo, cuando el velo fue rasgado, el que no pasa, siendo que ya el camino fue abierto, recibirá la muerte. El que no acepta a Cristo, el que no acepta su obra, el que no cree que ya el camino está abierto, va a recibir la muerte. Antes no podía, ahora ya puede. Y si no entra, teniendo la posibilidad de entrar, va a recibir la muerte también. Entonces lo que aprendemos es que los judíos creyentes en Cristo, ellos necesitan reconocer que señales externas y justicia propia no salva a nadie. Como nación de Israel, debían también continuar con su cultura, porque el Señor los había llamado a ser una nación escogida. Ellos tienen que continuar, entendamos, y a eso vamos a entrar en el siguiente tesoro bíblico, ¿verdad? Que ellos van a continuar circuncidándose, pero como judíos que ellos son. Los gentiles vamos a continuar en nuestra vida, pero no confiando en la carne, sino en Cristo. No aprovechándonos de la gracia de Dios para pecar, como dice Pablo en Romanos, que algunos decían, pequemos para que la gracia sobreabunde. No es eso. La gracia va a sobreabundar cuando más abunda el pecado. Es verdad, pero no deliberadamente, no obstinadamente. Yo no voy a acumular un monte de pecados para que venga un monte de gracia. No, Él va a venir si somos muy pecadores, pero no voluntariamente. Recuerden que el Señor dijo que Él murió por los pecados involuntarios. ¿Qué? Aquellos que no lo hacemos deliberadamente y con la intención de ofender la santidad de Dios. Entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que lo prometió. Entonces, que el Señor nos ayude, porque otro segundo punto importante es entender que los gentiles no somos obligados a vivir como judíos. No somos obligados a vivir como judíos, mas como gentiles salvos por la fe en Jesucristo. O sea, los judíos no deben gloriarse de su religión y los gentiles no pueden gloriarse de nada. De todos modos, nadie puede gloriarse en nada, ¿verdad? Porque el Señor puso a todos debajo de pecado para que todos nos gloriemos en Cristo Jesús. Aunque estos guarden la circuncisión, aunque por mucho tiempo guardaran la ley y tenían el templo, hasta por eso el Señor en el año 70 destruyó el templo para que ellos mismos ya no confiaran más en cosas de rituales y de cosas terrenales de esta vida, sino aprendieran que sus ojos deben estar puestos en Jesús. Amén. Entonces, Dios los bendiga, mis hermanos. Espero haber transmitido algo a ustedes. Esto es muy importante, lo que el Señor nos muestra a través de que tenemos un camino nuevo que el Señor nos abrió. Antes se excluía a todos de la presencia de Dios, hoy ya no se excluye a nadie, pero tiene que entrar por la fe y por la puerta que es Cristo Jesús, ¿verdad? Es a través de nuestro Señor Jesucristo, el mediador de todos los hombres, que seremos salvos y llegaremos a tal lugar santísimo en su presencia, y lo podemos hacer todos los días. Señor, muchas gracias en esta hora. Te bendecimos y te glorificamos, y queremos aprovechar la oportunidad, Señor, para pedirte en algunas peticiones, porque nos hemos enterado que nuestra hermana Laura Victoria Chacón, fue diagnosticado que tiene COVID-19. Ella está preocupada por su familia. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece el corazón de Laurita, que ella no tenga temor, que no tenga miedo, que sepa que el Señor va a guardar su vida y la vida de su madre,
la vida de sus hermanos, la vida de su sobrinita, la vida de su hermana. Señor, en el nombre de Jesús, que ella no tema, porque tú estás con ella. Si tú has permitido esto, Señor, ha sido también en parte probablemente por su propio trabajo, que ella tiene que exponerse a muchos ambientes, pero que no tenga temor, Señor, porque sabemos que tú estás con ella y con estas hermanas y con la familia, y tú los protegerás de todo mal, y podrán salir de esta prueba con gran victoria, proclamando que el Señor es su sanador, que el Señor es su médico divino, y que Él va a operar maravillas en medio de ellas. Señor, te pedimos tu bendición. Yo te pido, Señor, tu protección en su cuerpo, en su sistema inmunológico, que ella pueda, Señor, sentir en su corazón principalmente la fortaleza, la seguridad, y que en ti está el refugio eterno, el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, protegiéndola, Señor, y llevándola por esta senda para enseñarle a confiar plenamente en ti. Señor, bendícela, protégela, y en el nombre de Jesús, que estos sean días, Señor, en los cuales ella pueda salir inmediatamente de esta prueba, Señor. Te lo agradecemos, y también te damos gracias, Señor, por lo que tú has estado haciendo con nuestros hermanos Orellana, con los que hemos estado orando, Señor, constantemente. Hemos pedido por ellos, Señor, y sabemos que tú en tu misericordia nos has oído. Señor, tú nos has atendido. Señor, has tenido misericordia de José Fernando Orellana, de Ronnie y de Wilson, que ya salieron, Señor, de la crisis. De la misma manera, Señor, tú permitirás que Laurita y su familia sean guardadas para la gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Y te suplico, Señor, que guardes a todos mis hermanos, que no tengan miedo, hermana Lisette, que guarda su vida, la vida de hermana Delmi, la vida de Wendy, la vida de Lemuel, de Kimberly. Guarda, Señor, la vida de Adrián, de Fabita, de Adriancito. Guarda la vida de hermana Belinda, de hermano Carlos, de Luis. Guarda la vida, Señor, de hermana Olga, de Ana Lucía, en el nombre de Jesús. Guarda la vida, Señor, pues te lo suplicamos, del hermano Willy, de la hermana Miriam. Señor, guarda la vida, por favor, en el nombre de Jesús, de Eduardito, de su mamita. Señor, en el nombre de Jesús, por favor, guarda la vida de cada uno. Guarda, Señor, la vida de Mariela, de su hija, Señor, en el nombre de Jesús, de Jonathan. Señor, por favor, ten misericordia de cada uno de ellos y de ellas, Señor. Por amor de tu nombre, protégelos, guarda la vida de los hermanos Orellana que se encuentran en aquella finca, del hermano Roberto, hermana Telma. Guarda la vida de Luis, de Claudia, de Gaby y de todos aquellos que trabajan con ellos, Señor. Protege la vida de cada uno, que nadie, Señor, se escape. Guarda la vida de Eduardo, Señor, guarda la vida de Beliña, la vida de Sara, de Leví. Guarda, Señor, la vida de todos aquellos nuestros hermanos que nos escuchan, la vida de Yadi, la vida de Telmita, de Paulita, de Fito, de sus hijitos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, tú eres poderoso para guardarlos, Señor. Y nosotros te damos gracias porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, que es tu propia presencia, Señor, y recibir lo que pedimos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, el próximo miércoles entramos a ver el tesoro bíblico número 2. La paz del Señor.